Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje en Microsoft Access, consultas de acción. El objetivo de esta unidad consiste en saber diseñar consultas cuyo efecto puede alterar la información almacenada en las tablas de una base de datos Microsoft Access, así como poder crear nuevas tablas de datos de una manera gráfica con el diseñador de consultas. En detalle hablaremos de las siguientes consultas de acción. Primero veremos una comparativa acerca de las diferencias entre una consulta de selección y una consulta de acción. Y seguidamente veremos los 4 tipos principales de consultas de acción: consultas de creación de tabla, de datos anexados, de actualización y de eliminación. En una consulta de selección, una consulta que permite interrogar a la base de datos para obtener información almacenada que cumple determinados filtros, nunca se puede alterar la información almacenada en las tablas. Este es un rasgo distintivo de las consultas de selección. Las consultas de acción van a permitir potencialmente alterar esta información en las tablas. En este sentido, son potencialmente peligrosas si uno diseña una consulta, pero no está muy seguro de cuál va a ser el resultado de esta consulta. Es decir, hay que tener cierto cuidado en el diseño de estas consultas, ya que es posible que alteremos, bien borremos, bien modifiquemos información almacenada en las tablas. Las consultas de selección estarán especialmente pensadas para manipular la información de las tablas. Es decir, poder añadir registros a las tablas, modificar su contenido o eliminar información que cumpla determinados criterios. El primer tipo de consultas de acción que veremos son las consultas de creación de tablas. Estas consultas nos permiten generar una nueva tabla de datos en el sistema Access a partir del resultado de una consulta de selección. Es decir, estas consultas no mostrarán nada por pantalla, así como es el resultado de una consulta de selección, sino que dicho resultado será almacenado directamente en una nueva tabla de datos. En nuestro gráfico veríamos a la izquierda cuál sería el conjunto de filas que devolvería mi consulta, tal y como yo la diseño, y a la derecha veríamos que ese resultado se almacena en una tabla en vez de mostrarse en una pantalla. A la hora de diseñar este tipo de consultas, lo que debemos hacer es proceder exactamente del mismo modo que se hace con una consulta de selección. Es decir, diseñaremos una consulta de selección tradicional, cosa que vemos siempre en la parte superior del diseñador indicando el tipo de consulta que hacemos. Una vez hemos diseñado los campos de salida, criterios, ordenación, etc., convertiremos dicha consulta de selección en una consulta de creación de tabla. Esto se hace a través del menú Consulta dentro del diseñador y seleccionando el ítem Consulta de creación de tabla. Seguidamente se nos mostrará un cuadro de diálogo para poder indicar cuál será el nombre de la tabla que vamos a crear desde el principio como resultado de ejecución de esta consulta. Debemos especificar ahí el nombre de la tabla que queremos crear. Una vez indicado esto en el cuadro de diálogo, en el diseñador de consultas veremos que se ha modificado en la barra de títulos del diseñador el tipo de consultas en concreto. Habremos pasado de consulta de selección a consulta de creación de tabla. Una vez almacenada dicha consulta en la base de datos, podemos ejecutarla como si fuera una consulta de selección. La diferencia en este caso, hemos comentado, radica en que no veremos el resultado de la consulta en la pantalla, sino que se creará una nueva tabla. Esto lo podremos observar ya que al ejecutar la consulta nos aparece un cuadro de diálogo informando que la ejecución de esta consulta va a crear una nueva tabla en el sistema. Si aceptamos dicho mensaje, se realizará la consulta y el resultado de la ejecución de dicha consulta se almacenará en la tabla. Para ello se nos indicará el número de filas, registros que ha recuperado la consulta en esta ejecución. Aceptando este mensaje, procederemos y terminará creando la tabla. El siguiente tipo de consultas de acción son las consultas de datos anexados, son muy similares a las anteriores. En este caso se permite añadir nuevas filas, registros, a tablas que ya existan en la base de datos. A diferencia de las consultas anteriores, que crean una tabla desde cero, estas consultas nos obligan a que la tabla donde vamos a añadir esta información ya exista en la base de datos. En nuestro ejemplo veríamos, antes de ejecutar la consulta, nuestra transparencia, el cuadrado, el recuadro que pone antes, cuál es el contenido de la tabla donde vamos a añadir los registros, tiene 3 filas, y en nuestro diseño de consulta recuperaremos las filas 4 y 5 y 6.
Bien, el resultado de la ejecución de una consulta de datos anexado añadiría las filas 4, 5 y 6 a las 1, 2 y 3 ya existentes antes de la ejecución. Por lo tanto, después de la ejecución dispondríamos de una tabla, la que fuera, con 6 registros. A la hora de diseñar estas consultas procedemos exactamente igual que antes. En primer lugar, diseñamos una consulta de selección con todos los detalles que sea necesario. En segundo lugar, accedemos al menú Consulta dentro del diseñador y convertimos la consulta de selección en una consulta de datos anexados. En este caso, el cuadro de diálogo nos preguntará acerca de la tabla en la cual vamos a añadir los registros resultantes de la consulta. Utilizaremos la lista desplegable para seleccionar una tabla ya existente en nuestro esquema de base de datos. Al realizar este cambio, de nuevo notaremos que la consulta de selección ha cambiado de tipo a través de la barra de títulos del diseñador. En este caso aparecerá un ítem denominado consulta de datos anexados. A la hora de ejecutar la consulta, igual que una consulta de creación de tabla, veremos que se nos muestra un cuadro de diálogo indicando las intenciones de esta ejecución. En este caso se indica que no se creará una tabla nueva, sino que el resultado se anexará a una tabla ya existente. Si aceptamos el primer cuadro, conseguiremos obtener el número de filas que se van a añadir a esta tabla. Y aceptando finalmente este diálogo, conseguiremos el efecto deseado. El siguiente tipo de consultas de acción son las llamadas consultas de actualización. Estas consultas nos van a permitir modificar la información almacenada en las tablas de la base de datos, es decir, alterar el contenido que hay almacenado. En nuestro ejemplo vemos que el recuadro de la izquierda, titulado con el epígrafe antes, representa una tabla que ya tiene cierta información, en este caso fila 1, fila 2 y fila 3, y el recuadro rojo de la izquierda representa el resultado de ejecutar una consulta de actualización. Supongamos que la consulta de actualización afecta a las filas 1 y 3. Bien, pues el resultado de ejecutar este tipo de consultas conseguiría alterar el título fila 1 por el valor 1 y el título fila 3 por el valor 3. Es decir, hemos alterado la información que hay almacenada en una tabla. Para diseñar este tipo de consultas, exactamente igual que antes, hemos de pensar siempre en una consulta de selección que recupere los datos que van a ser afectados por esta actualización. Una vez diseñada esta consulta de selección, alteraremos el tipo de la consulta a través del menú Consulta del diseñador y seleccionando el ítem Consulta de actualización. Igual que en casos anteriores, notaremos que la consulta de selección ha cambiado su tipo a través de la barra de títulos del diseñador, pero además veremos que se ha modificado la parte inferior del diseñador. En este tipo de consultas se va a mostrar una nueva fila justo por encima del ítem criterios denominada actualizar a. Esta fila nos va a servir para incluir los valores, los criterios que vamos a almacenar en la tabla. En concreto, en esta nueva fila que aparece en el diseñador, debemos indicar cuál es la expresión que queremos colocar en la consulta que nos va a servir para modificar los datos. Por ejemplo, en esta transparencia queremos modificar el nombre de las personas para convertirlo todo a mayúsculas. La expresión nombre nos permite convertir el campo nombre, que se encuentra en la tabla, a mayúsculas. De forma que colocando esta expresión en la fila actualizará, vamos a conseguir convertir a mayúsculas todos los registros de la tabla, en concreto el campo nombre de esta tabla. Al ejecutar la consulta de actualización, veremos que se indicará el número de filas que son resultado de la selección previa que se van a afectar por esta operación de modificación de datos. Por último, hablamos acerca de las consultas de eliminación. Estas consultas son quizás las más peligrosas porque nos permiten eliminar datos de las tablas. De nuevo, en nuestro ejemplo tendríamos a la izquierda un recuadro que representaría una tabla con 3 registros, fila 1, fila 2, fila 3. Y a la derecha, en el gran recuadro rojo, tendríamos el efecto de una consulta de eliminación. Si la consulta recuperara las filas 1 y 3, el resultado de ejecutar una consulta de selección sería la eliminación de todos aquellos registros que hemos seleccionado en la consulta. Es decir, en nuestro caso, después de ejecutar la consulta, solamente quedaría en la tabla la fila 2.
Para diseñar este tipo de consultas, exactamente igual, utilizamos el diseñador de consultas, procediendo como si fuera una consulta de selección. Una vez diseñada la consulta, que detectará qué registros serán eliminados, convertimos la consulta de selección en una consulta de eliminación a través del menú Consulta, opción Consulta de eliminación. Exactamente igual que en las consultas de actualización, veremos una variación en el título de la ventana, denominada Consulta de eliminación, y además en la parte inferior del diseñador aparecerá una nueva fila cuyo epígrafe tiene el texto Eliminar. Este epígrafe, esta nueva fila, nos va a permitir establecer los criterios que deben cumplir las filas a eliminar. En concreto, indicaremos en esta fila aquellos criterios que deben cumplir los registros que van a eliminarse. Fíjese que habrá un epígrafe denominado Dónde, entre otras posibilidades, que afectará a los registros que deben ser eliminados. En nuestro ejemplo queremos eliminar todos aquellos registros cuya ciudad sea Valencia. Utilizaremos el epígrafe Eliminar para seleccionar el ítem Dónde y en los criterios de la fila Ciudad utilizaremos el valor Valencia. Esto seleccionará todas las filas de la ciudad de Valencia que opcionalmente van a ser eliminadas. En cualquier caso, antes de ejecutar la consulta, siempre se muestra un conteo, una evaluación del número de registros que serán eliminados. Aceptando el cuadro de diálogo que muestra este mensaje, se eliminarán definitivamente los registros. Resumimos los conceptos vistos en la unidad. En primer lugar, el hecho de que una consulta de acción es potencialmente peligrosa si no se sabe diseñar correctamente, porque puede alterar la información o eliminar la información almacenada en las tablas. En segundo lugar, hemos visto los distintos tipos de consultas de acción. En primer lugar, consultas de creación de tabla, que permitían pasar el resultado de una consulta de selección a una tabla nueva, y las consultas de datos anexados, que hacían lo mismo, pero añadiendo registros a una tabla ya existente. Por último, hemos hablado de las consultas potencialmente más peligrosas, las de actualización o eliminación. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.